nuevo episodio de EP en Cabina. Hoy nos acompaña nuestra facilitadora Yomaira Martino Soto, experta en sostenibilidad, energía y acción climática. Bienvenida. Gracias a toda la familia de INTEC y de Educación Permanente por este espacio. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sostenibilidad, energía y acción climática? Bueno, esos son tres pilares muy importantes de todo lo que está aconteciendo en la economía global, pero vamos a empezar con sostenibilidad, que no es más que armonizar lo que tradicionalmente nos hemos enfocado, que es en el crecimiento económico, en generar riquezas, asociado a la salvaguarda o a la garantía de otros aspectos como los sociales, por ejemplo, el cumplimiento de los derechos humanos o el generar un bienestar social. Desde el punto de vista de la otra pata de la sostenibilidad está lo que es el componente ambiental y es cómo vamos más allá del cumplimiento de la regulación hacia otros aspectos asociados, por ejemplo, a la conservación de la naturaleza, al cálculo de huella de carbono y otros aspectos que son transversales a esos tres pilares que hemos hablado, lo económico, lo social y lo ambiental, que es el cambio climático. Cómo con el desafío presente de nuestra generación de seguir creciendo, de seguir haciendo negocios, tomando en cuenta el riesgo climático, vamos considerando acciones preventivas que ataquen ese riesgo. Y cuando hablamos de economía circular, ¿a qué nos referimos? Antes de entrar a economía circular, te cuento también de la transición energética. Transición energética es otra visión de la transformación del modelo económico actual hacia una economía que dependa menos de combustibles fósiles. Y también ahorita me preguntabas de la acción climática y justamente la acción climática se divide en dos. En aquellas que están orientadas a reducir esas emisiones de la dependencia de combustibles fósiles, que es lo que se conoce como mitigación del cambio climático, y aquellas medidas que van a prepararnos para tener mayor capacidad de hacer frente a los efectos adversos del cambio climático, es decir, mejorar aceras, mejorar calles, ciudades sostenibles que permiten que en épocas de lluvia como las que tenemos constantemente acá en República Dominicana, pues nuestras calles sean capaces de permear o de que esa agua pues siga circulando de manera que no afecte ni nuestros hogares ni nuestras infraestructuras críticas como hospitales y escuelas. Ahora sí, economía circular, ¿verdad? Sí. ¿Qué tú querías saber? ¿De qué se trata? ¿A qué nos referimos? ¿Qué es la economía circular? Me encanta esa pregunta porque estuvo ahí siempre, Rachel. Estuvo ahí siempre como una forma innovadora de diseñar productos, de gestionar el post-consumo de productos. Sin embargo, fue posterior a la pandemia que cuando tuvimos confinado en nuestras casas nos dimos cuenta que a pesar de que confinado en nuestra casa, sí las emisiones que causan el cambio climático se redujeron y en alguna ocasión se suspendieron, o sea, porque se suspendieron actividades económicas fuertes que generan estas emisiones como el transporte vehicular, el transporte marítimo. Sin embargo, no dejamos de consumir envases y embalajes que necesitaban un tratamiento post-consumo. Cuando hablamos de economía circular es qué hacer, cómo valorizar eso que nosotros tradicionalmente consideramos como basura, que son residuos valorizables, precisamente, y incorporarlo nuevamente a la cadena de valor. Te doy un ejemplo. Claro. Si tenemos tiempo, ¿verdad? En cabina. Pues a los amigos de En Cabina, un ejemplo tradicional es el envase de las aguas embotelladas, el plástico PET que se usa en ese envase. Usualmente nosotros lo consumimos y descartamos, pero hay una tendencia ahora de logística inversa, que es que los mismos productores de esas aguas embotelladas se están poniendo o centro de acopio o tienen una logística de recogida para aprovechar ese residuo del PET en nuevas botellas. Y si se fijan en los establecimientos comerciales, cuando usted va a adquirir una botella, un agua de botella, vean que dice, esta botella fue hecha con un 30%, un 40% de plástico reciclado. Entonces, a eso nos referimos con economía circular. Y usted menciona y habla en plural cuando trabajamos, y es bueno que nuestros usuarios y el público sepa que usted es fundadora y consultora líder de Green Energy Dominicana. ¿Cómo desde ahí ustedes aportan a lo que es la economía circular?
Gracias por el recordatorio. Pues Green Energy Dominicana es justamente eso, es un eslabón entre lo que dice la regulación y bueno, y nosotros, todos los tipos de usuarios de lo que acontece en la economía nacional, que estamos obligados a cumplir. Esos mandatos del uso sostenible de los recursos, ese mandato de un crecimiento económico armonizado con sostenibilidad, ese crecimiento que se da de manera territorial, que debe estar también garantizando estos componentes ambientales, sociales y de gobernanza, lo que hacemos hace 10 años. Entonces, es implementar muchas de estas tendencias que van desde descarbonización, hacemos huella de carbono, planes de descarbonización, en el tema de acción climática, tanto mitigación como adaptación, y por supuesto que en sostenibilidad vamos desde el diseño de estrategias de sostenibilidad para todo tipo de empresas, de organizaciones, no importa su mercado ni su tamaño, pues hacemos estos diseños, también apoyamos en la implementación de sus estrategias de sostenibilidad y tenemos un tercer servicio dentro de esa línea que es la elaboración de los reportes de sostenibilidad. Entonces, básicamente, sí, nos encargamos de llevar de la mano a organizaciones públicas y privadas, también agencias de cooperación en la implementación verificable con metodología científica robusta y rigurosa, la implementación del desarrollo sostenible. Y creo que otra de las tendencias sería lo que son los puertos sostenibles. Sí, justamente. ¿Qué nos puede contar de ese tema? Bueno, ahora ustedes verán, usuarios y comunidad de esta cabina, que todo es sostenible o todo es verde. Está de moda. Vamos a decir que por fortuna está de moda, sin embargo, no nos dejemos engañar por la publicidad desleal o lo que se conoce como greenwashing. Es importante adquirir las capacidades, los conocimientos que nos permitan, primero, hablar con propiedad, segundo, implementar medidas que sean verificables. Y en el caso de los puertos, cuando hablamos de puertos sostenibles, es que además de optimizar lo que es la logística de traslado de mercancía de puerto A a puerto B, pues también ese sistema de gestión portuaria prevea el cumplimiento de salvaguardas sociales, como es el tema de comunidades resilientes, de apoyar en los principales desafíos de las comunidades donde tenemos incidencia, pero también el componente, por ejemplo, de reducir la huella de carbono. Hay muchas técnicas de reducción de huella de carbono. Una de ellas en puertos sostenibles es el llamado nearshoring, que es, bueno, apostar por decidir una ruta más eficiente en términos de la distancia, de la cercanía. Eso permite, además de optimizar el traslado, que tu huella de carbono por el tránsito del buque sea menor. Y bueno, en puertos sostenibles hay otras tendencias, como por ejemplo el aprovechamiento de la inteligencia artificial para hacer una gestión más óptima del sistema portuario, que te permita tener un inventario más certero y por supuesto gestionar mejor los puertos, y también no puede quedarse el uso de las energías renovables, específicamente la energía solar, no solamente en puertos, en todo tipo de industrias, es una de las dimensiones más importantes para lograr la descarbonización y la sostenibilidad en los diferentes mercados. Cuando una sociedad toma en cuenta esos temas de economía circular, puertos sostenibles, ¿cómo eso impacta positivamente al país? Primero, es una sociedad que cumple, porque la mayoría de los países que estamos en la Comunidad de Naciones, de la Organización de Naciones Unidas, hemos adoptado una serie de compromisos que los hitos recientes lo marcan desde el Acuerdo de París, desde la Agenda de Desarrollo hasta la fecha, es decir, 2015 hacia la fecha. Pero esa es la etapa contemporánea, es decir, la que estamos viviendo ahora. Pero estos acuerdos datan de siglos anteriores, y los hitos más cercanos a nuestra contemporaneidad son, por ejemplo, la Cumbre de la Tierra de 1992, la de Estocolmo, la adopción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Siempre la Comunidad de Naciones ha apostado, por lo menos en sus marcos regulatorios, a que el crecimiento económico que se espera de todas nuestras naciones se haga en un balance de no dejar a nadie atrás, es decir, que tanto países menos desarrollados como la gente que vive en nuestros países, que es más vulnerable, no se queden atrás, pero también tomando en consideración los riesgos ambientales que han estado ahí desde siempre. El clásico es la contaminación, tanto del aire como del agua y de otros recursos, pero ahora se suman otros nuevos límites planetarios, como lo es el cambio climático. Yomaira, ¿y cómo nosotros los individuos podemos integrarnos
para ser más verdes, tener en cuenta la economía circular? ¿Qué debemos hacer? Lo primero es eso que tú acabas de hacer, cuestionarnos qué estoy haciendo yo para aportar a estas tendencias, y a partir de cuestionarnos y que tú mismo tengas un autodiagnóstico de qué tanto aportas o no, porque probablemente el que no escucha ya anda con su bolsita reusable y sus termos, vamos a pensar que sí, pero si no, en ese autodiagnóstico tienes la oportunidad primero de exigir información, hay información abierta, hay información basada en ciencia que está disponible para nosotros. Segundo, empoderarte de esa información, si ya la tienes de cualquiera de estas tendencias que hemos conversado, gestión integral de residuos, puertos sostenibles, descarbonización, sostenibilidad, energía solar, cualquiera de ellas, infórmate, empodérate y entonces decide qué hacer. Como individuos desde casa tenemos una oportunidad de usar de manera más inteligente, que es lo mismo que decir sostenible, nuestros recursos, empezando por la electricidad. Hay una oportunidad de sustitución de equipos, de luminarias, tanto en las empresas como en nuestras casas. Una vez sustituidos, también de usarlo más sabiamente, no tengo que tenerla prendida todo el tiempo, aprovechar más esta energía solar. Y por supuesto tenemos la oportunidad de, en casa o en las empresas, separar, clasificar nuestros residuos, empezando por lo más básico, quizá inorgánico y no inorgánico, o también apostando a separar el plástico del cartón e informándonos de cuáles centros de acopio tengo disponible para llevarlos. Hay muchos centros comerciales que disponen de un espacio para llevar estos residuos y poder reinsertarlos a la cadena de valor. También tenemos la oportunidad de exigir en nuestras, por ejemplo, ahora viene un periodo de votación, vamos a ver cuáles son los planes de gobierno, los planes de políticas públicas de los candidatos que vamos a seleccionar para que esto se convierta en una cultura, en un estilo de vida y que nuestro país efectivamente pueda llevar a la práctica el desarrollo sostenible. Pues muchísimas gracias, Yomaira. A todo nuestro público, tomemos estos consejos para insertar estos temas en nuestro diario vivir. Esperamos que hayan disfrutado este episodio y nos vemos en una próxima.